Bien, buenas noches con todos. Les saluda Alondra Sanes, coordinadora administrativa de Perú Gestor. El día de hoy estamos reunidos para llevar a cabo la conferencia titulada Capacidades institucionales para la prevención de conflictos sociales. Para esta sesión tenemos la presencia del profesor Aldo Guamán Arias. A continuación, una breve descripción de su CV. Nuestro ponente es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con experiencia en proyectos de prevención y resolución de conflictos sociales en los departamentos de Ica, Huancavelica, Cusco, Apurímac y Ancash, asimismo como en la ejecución de proyectos de la cooperación internacional. Y es autor de la investigación denominada Anatomía de la conflictividad electoral, acción colectiva, dinámicas territoriales y conflictos electorales en elecciones subnacionales entre los años 2014 y 2022, publicada por el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, antes de dar pase a nuestro ponente, resulta importante mencionar algunas indicaciones para el desarrollo de la presente sesión. Primero, agradecemos a los asistentes mantener sus audios apagados durante la ponencia para evitar inconvenientes con la conectividad y el normal desarrollo del evento. Y al culminar la exposición, se procederá a responder las preguntas que se hayan formulado. Estas las pueden realizar por el chat del Zoom o levantar la mano y se les habilitará el micrófono, siempre en el marco del respeto. Dadas las recomendaciones, damos inicio a la conferencia. Adelante, estimado profesor. Hola, ¿qué tal, Alondra? ¿Se me escucha bien? Sí, sí Me se le escucha. desconecté, creo. Sí, sí se le escucha, profesor. Ah, ya, perfecto. Ujú. Sí, tuve un problema con la red. Bueno, gracias. Buenas noches con todos y todas. En primer lugar, agradecer a Perú Gestor por la invitación a esta conferencia, ¿no? Sobre conflictos sociales. Vamos a hablar un poco de capacidades institucionales para la prevención de sociales desde la gestión pública, ¿no es cierto? Reitero el agradecimiento a Perú Gestor por la invitación a esta conferencia y a ustedes por dar un poco de su tiempo para el espacio y conflictos sociales, ¿no? Y sobre todo prevención de conflictos sociales. No sé si pueden ver, sí se puede ver mi pantalla bien. ¿Se me escucha bien? Sí, sí se escucha, profesor, también se ve. Ya. Bueno, en primer lugar, va a ser importante que veamos lo que es un conflicto social, ¿no? Seguro algunos de ustedes ya tienen algún argumento, pero va a ser importante que recordemos algunos conflictos sociales y luego hablemos de las capacidades específicas. Y yo les voy a hablar un poco de mi experiencia también desde la gestión pública, porque hay que recordar que vamos a abordar cómo es la capacidad desde la gestión pública, porque podemos abordarlo desde la sociedad civil, desde el sector en general, de otras esferas, ¿no? Pero vamos a circunscribir a la gestión pública específicamente. En primer lugar, recordemos que un conflicto social es un proceso complejo de sectores de la sociedad, del Estado y las empresas perciben que objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios, ¿no es cierto? La elección tiene la posibilidad de derivar en violencia, ¿no? Entonces estamos sobre un proceso complejo, ¿no? Pues van a haber percepciones contrapuestas, antagónicas, ¿no? Estas percepciones van a ser obviamente colectivas, porque un conflicto necesariamente va a ser pues un fenómeno no social, ¿no? Que involucra a una colectividad, ¿no? En este caso puede ser a grupos
que tienen intereses compartidos, ¿no? Pero esos intereses van a caer en contradicción con otros. Entonces, acá vamos avanzando. Otra definición importante, de repente no de la de, sí, después les voy a decir por qué, pero sí la del 2021, ¿no? Más actualizada, ¿no? Que es la presidencia del Consejo de Ministros. Según la presidencia, bueno, nos da una definición un poco más detallada y nos dice que el conflicto social es un proceso complejo y dinámico. Dos o más actores, pueden ser sociales o privados, tener capacidad de impacto en la esfera pública, ¿no es cierto? Eh, Tales como el gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, organización civil, comunidades campesinas y nativas, sindicatos, gremios, colectividades de la ciudadanía, empresas, perciben, también alude, ¿no? El tema de la percepción de que sus objetivos, intereses, necesidades, preocupaciones, aspiraciones, en este caso un poco más larga, aspiraciones o valores son contradictorios o incompatibles y crean acciones que podrían constituir un riesgo o amenaza a la gobernabilidad democrática. No se circunscribe solo, digamos que hasta la posibilidad de violaría la definición de la defensoría, pero esta definición va un poco más allá y que hay la posibilidad de un riesgo o amenaza a algo, y este algo es la democrática, la gobernanza territorial, los derechos humanos y el orden público, derivar en un hecho de violencia. En ese sentido, la definición más un poco más detallada, como les comentaba, ¿no? ¿Y por qué no estas definiciones, tanto de la Defensoría del Pueblo como de la Presidencia de Ministros? Porque son las dos instituciones, Defensoría del Pueblo en primer lugar, es la institución pública que tiene más experiencia o que tiene un marco conceptual, analítico, marco de monitoreo, ¿no es cierto? Investigaciones realizadas bien, una capacidad institucional ya desde hace varios años, ¿no? Con bastante desarrollo en materia de prevención de conflictos sociales, ¿no? La Defensoría del Pueblo desde el año 2004, cuando era una, pues, de prevención y gestión de conflictos, luego ha evolucionado a una de prevención de conflictos sociales, que es la configuración institucional actual. Es la institución que tiene, pues, como ustedes saben, mayor desarrollo institucional en materia de prevención de conflictos sociales. Si bien la Defensoría no tiene una labor de resolver el conflicto, sí realiza una labor de monitoreo, de seguimiento y de análisis bastante, ¿no? Sobre todo como un ente que, que- que verifica que las instituciones públicas funcionen, ¿no? En su rol de supervisión. Y la Consejo de Ministros, porque es la institución que desde el Poder Ejecutivo lidera justamente las políticas públicas en materia de prevención y gestión de conflictos. Bien, ha evolucionado en el tiempo y lo vamos a ver el día de hoy, hasta que obtener la configuración actual, ¿no? Como ustedes saben, la presidencia del Consejo de Ministros, a través del Ministerio de Gobernanza Territorial, a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, cumple un rol articulado que lidera la gestión pública de los conflictos sociales a nivel nacional, ¿no? Entonces, es por eso que he elegido estas dos instituciones que, desde mi punto de vista, son instituciones que han tenido un desarrollo bastante importante en materia de conflictos y nos va a servir también para analizar qué hablamos cuando hablamos de capacidades institucionales, ¿no? Para la gestión de conflictos sociales. Entonces, ya eliminamos estas definiciones, estos conceptos en materia de prevención de conflictos. Ok, entonces vamos a hablar ya propiamente de las capacidades institucionales. En primer lugar, hay de un marco teórico bastante, que es bastante conocido por alguno que esté interesado en políticas públicas, ¿no es cierto? Que es el problema público, ¿no?
que se diseña una política pública, lo primero que se hace es formular, identificar un problema público, ¿no? Un problema público que puede ser resuelto a través de una política pública. Justamente ese es el sentido de una política pública, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que un conflicto es un problema público? ¿Podríamos abordarlo como un problema público? De repente, más participativo, pueden ir compartiendo sus respuestas en el chat, ¿no? Alguno que piensa que sí o no. Eso es un punto de partida interesante que nos va a permitir justamente analizar estas capacidades, ¿no? ¿Ustedes piensan que es un problema público, los conflictos sociales? Desde, en realidad, de su experiencia, ¿no? Desde cómo ustedes lo analizan, ¿no? A ver quién se anima a decir que sí, sí o que no es un... Ahí en el chat pueden decir si me parece o no me parece, ¿no? Algo. Sí, nos dice Marilyn, ¿no? Porque es una demanda, hay una demanda social. Otra respuesta, ¿quién se anima a dar otra respuesta? A ver, de repente contraria o que apoye a a lo que comenta Marilyn. ¿Alguna otra respuesta de que piensan si un conflicto social es un problema público? Fred dice, es una dinámica propia del desarrollo de la sociedad. Claro, ¿no? Efe- efe- Efectivamente, bueno, Fred nos dice que es una dinámica de la sociedad. Claro, ¿no? Los conflictos sociales en realidad, desde que estamos en un sistema democrático, va a permitir que existan en realidad oposición, opiniones contrarias a las que uno puede tener. Entonces, los conflictos van a ser, en general, algo normal en una práctica que permita justamente opiniones contrarias, en realidad, pues, de opciones, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Pero van a ser un problema, ¿no? Van a ser un problema cuando eh, afecten, por ejemplo, fundamentales, ¿no es cierto? O afecten la gobernabilidad democrática, afecten el desarrollo de repente de una localidad. En ese conflicto va a ser un problema, ¿no? Creo que es más visible, es más nítido cuando podemos ver de repente los efectos nocivos de los conflictos sociales. La institucional, desbordan los canales institucionales y hay de repente violencia, crisis del conflicto, que es la parte en realidad nociva del conflicto, ¿no? Un conflicto en sí, no, pues, no necesariamente es bueno o malo, ¿no? Simplemente es un proceso. Y los efectos del conflicto, si es que hay violencia, si es que hay afectación de derechos, eso es lo que va a ser negativo y eso es lo que va a ser un problema, ¿no es cierto? Demanda insatisfecha. Ahora, los conflictos ahí ponemos que pueden darse por, en realidad, pues, nos dice Freca ahí lo importante de tomar la adversidad en oportunidad. Claro, ¿no? Eso es siempre una, algo que siempre escuchamos en los conflictos, ¿no? Transformar adversidades o esas crisis en oportunidades, ¿no? Y los conflictos también son un motor de cambio, ¿no? También van a ser un motor de cambio y lo vamos a ver también en la sesión del día de hoy, ¿no? Ahora, los conflictos sociales que se cuestionan en realidad, pues, decisiones que se han tomado en política pública o por nuevas decisiones que se han tomado también. Entonces, ahí ponemos otras decisiones versus nuevas decisiones, ¿no? Puede, por ejemplo, no puede haber una ley, no recordamos, y más se nos viene a la por justamente el nivel de afectación que hubo en ese conflicto, es el conflicto que se le denominó como el Banco, ¿no es cierto? Ahí hubo una política pública bastante, bastante clara, que fueron estos decretos que estaban ligados al Tratado de Libre Comercio, ¿no es cierto? Que afectaban, en este caso, la consulta previa que tenía que haber a las comunidades nativas de la zona
de Condado y de la zona en general de la selva, ¿no? Del Perú, porque así lo estipulaba el convenio de la OIT, el convenio 160. Bueno, una reacción a esa política del Estado, ¿no es cierto? En el año 2009, ¿no es cierto? El conflicto estalló, hubo un manejo, creo que coincidimos en que hubo un manejo bastante, ¿no? Del conflicto, y bueno, hubo muertes que lamentar, ¿no? Pero el conflicto se da justamente por, ¿no? Se cuestiona colectivamente una decisión, en este caso no una decisión, ¿no? Puede ser una decisión del sector privado también, ¿no? Pero existe un problema público en este caso, ¿no? Otro conflicto que recuerdo es cuando una ley que de alguna forma fue percibida como a los derechos, en este caso de los jóvenes, ¿no? La denominada ley Pulpín. En este caso lo que vemos es que los conflictos lo que han logrado justamente es un cambio, ¿no? Eh, Debido, bueno, al conflicto del denominado, se aprobó después la ley de consulta previa, hubo un cambio. Y en el caso de la ley, por ejemplo, la llamada ley Pulpín pasó, eh, no se aprobó, y bueno, también hubo una modificación ahí de la decisión política, ¿no? En general, cuando hablamos de capacidades en materia de conflictos, hablamos de la capacidad de respuesta organizada a un determinado problema, en este caso a la conflictividad social. ¿Cuáles son las capacidades nacionales? ¿Cuál es el nivel de organización, el nivel de desarrollo en una determinada institución para hacer frente a un conflicto que pueda afectar justamente, ¿no es cierto?, a las... Entonces, cuando hablamos de esas capacidades, necesariamente hay que reconocer que estas capacidades han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Estamos en el 2023, terminando el año 2023, y pues bastantes años de conflictos que han ido apareciendo. La matriz económica, en este caso como ustedes saben, han habido desde el año 90 y principio de los 2000, ¿no? Ha habido un incremento de la actividad privada, ¿no? Sobre todo la que está ligada festivas. Y esto también trajo que actores que antes no, eh, digamos, no había el nivel o la cantidad de inversión privada como la que ha habido en los últimos. Y todo lo que trae consigo, ¿no? El canon minero, todo ello, ¿no? Y eso sumado a una apertura del sistema político, ¿no? Porque recordemos que a partir del 1, el gobierno deja de tener una, una, hay una apertura sistema democrático, y cuando hay una apertura del sistema democrático también hay voces, no hay reclamos de más ciudadanía, que como ustedes saben, todo con la marcha de los Cuatro Suyos en el año 2000. Hemos tenido más de 20 años pues lo que hay es un pedido de más ciudadanía, más democracia, que no están involucrados y ahora están involucrados, ¿no? ¿No es cierto? En este caso en la gestión del territorio, en la gestión de los recursos, ¿no? Son voces que escuchadas y en realidad pues es una dinámica normal, ¿no? Que ha ido ocurriendo, que ha ido apareciendo justamente en materia de conflictos, ¿no? Obviamente los conflictos o el Estado no tenía de repente la acción que tiene ahora, por ejemplo, porque no mucha exposición, digamos, a ese tipo de conflictividad social. Si bien 30 años, ¿no? del siglo XX hubo una conflictividad, pero distinta. Vamos a hablar también cómo fue esa conflictividad. Estamos hablando de otro nuevo tipo de conflictividad, ¿no es cierto? Ya en un sistema democrático que también ha traído mejoras, ¿no? En este caso, nuevas capacidades funcionales, en este caso del Estado, ¿no? ¿Qué capacidades? Hoy hablar de las capacidades del Estado, esto es desde el ejecutivo, desde el poder de gobiernos locales, gobiernos regionales, que tienen para prevenir conflictos o para gestionar un conflicto.
¿no? Esas de quién, de todas las instituciones del Estado, ¿no? Porque también, como hablaba anteriormente, pueden haber capacidades, por ejemplo, de las empresas privadas para prevenir conflictos, ¿no es cierto? Pueden haber capacidades de las mismas organizaciones sociales para prevenir conflictos, ¿no? Desde los gremios, los frentes, ¿no? Pero vamos a circunscribirnos anoche a las capacidades del Estado, del sector público, para prevenir conflictos. Pero en general, cuando hablamos de capacidades institucionales, podemos hablar, pues, podemos incluir de repente a las capacidades organizacionales, ¿no es cierto? Ampliar un poco ese espectro de instituciones que estamos analizando, ¿no? ¿Capacidades para qué? Ya sabemos entonces qué es. ¿Capacidades de quién? Ya sabemos de quién. ¿Capacidades para qué? Para prevenir un conflicto, para reencauzar esas energías que, como creo que todos somos testigos, cuando un conflicto es mal gestionado, ¿no? Podemos etapas de crisis del conflicto, pero el Estado puede tener la capacidad de esas energías, ¿no? Y en algunos casos de prevenir un conflicto. En este caso, cuando hablamos de prevenir un conflicto, nos estamos hablando que el conflicto no aparezca, ¿no? Porque hay conflictos, los más mediáticos son obviamente son los que no han podido resolver tiempo y los que han explotado en crisis, ¿no? Vamos a hablar vamos a ejemplos, pero así como hay esos ejemplos mediáticos que son los conflictos que han explotado y de repente un buen manejo del conflicto, hay ejemplos de conflictos que han sido bien gestionados y que no han llegado a una etapa de crisis, ¿no? Y en ese caso, pueden haber capacidades, pero más trascendentes la decisión y la voluntad de las partes. Eso es importante y lo vamos a ver, lo vamos a ver en un momento, ¿no? Eh, Hace algunos años yo participé justamente de una consulta para medir las capacidades institucionales del Estado en ese momento, hace casi ya 9 años. ¿No? Fue una consultoría que hicimos, apoyo consultoría en coordinación con PNUD para medir las capacidades institucionales para prevenir conflictos, ¿no? Y obviamente cuando hablas de capacidades, ¿no? ¿Qué estás midiendo como con capacidades? En este caso se medían por algunos componentes interesantes, como los que estamos ahí en pantalla. Ustedes pueden ver la orientación institucional. Si es que una política de prevención de conflictos, ¿no? Luego vamos a hablar de capital humano. Si hay, por ejemplo, se llama como recursos humanos, ¿no? Personas capacitadas, definir conflictos con enfoques, ¿no? Aplicados de prevención de conflictos, manejos de emociones en general, ¿no? Capital humano entrenado y especializado para prevenir conflictos, ¿no? Eso habla también de una capacidad, ¿no? En este caso, prevenir o gestionar un conflicto. En general para intervenir, ¿no? De repente para ¿no? con las etapas, porque hay varias, digamos, formas en las cuales yo puedo acercarme a un conflicto, prevenirlo, evitar su aparición, resolverlo, la resolución de conflictos, administrarlo, ¿no? Pero en general es el enfoque de intervención, ¿no? Otro componente de las capacidades de los conflictos pueden ser los recursos logísticos. Es decir, si yo cuento de repente con oficinas, gestiones, con equipamiento, mobiliario, vehículos destinados a conflictos, módulos de capacitación, guías, manuales, etcétera, ¿no? Pueden ver, el Estado peruano en realidad pues está formado por diferentes instituciones a diferentes niveles, ¿no? Tenemos el nivel nacional, subnacional, ¿no? Nivel nacional y el nivel subnacional. Alguien está con su audio, creo. Pero justamente esto va a ser, no todas las públicas van a tener el mismo nivel, ¿no es cierto? Eh, o la misma capacidad, ¿sí o no? Para prevenir conflictos. En realidad, esto va a ser variable, ¿no? Esto va a ser variable. Algunas van a tener, de repente, ¿no? Un gobierno local o un gobierno regional en el que
tenga de repente bastantes regionales, por ejemplo, en una región, ¿no es cierto? Hasta ese año, por ejemplo, no todos los gobiernos regionales tenían una unidad para prevenir conflictos, ¿no? Ahora ya tienen, la mayoría tiene, sobre todo obviamente en mayor, eh, las regiones que tienen mayor eh, contacto con conflictos, ¿no? Tienen una gerencia vinculada a esos temas, ¿no? Pero esas capacidades no mismas, ¿sí o no? A nivel nacional van a variar, ¿no? Entonces las capacidades también van a haber instituciones públicas que tienen mayores capacidades. Esto va a depender, obviamente, de cómo midamos las capacidades. En este caso, para prevenir conflictos, ¿no? Vamos avanzando. Otra forma de repente, de abordables, de repente de una forma un poquito más detallada, que podemos ver en el gráfico que estoy mostrando en ese momento, ¿no? Podemos hablar de organización, por ejemplo. ¿Cómo es la organización de una institución y si tiene las funciones específicas de prevención de conflictos en materia de prevención de conflictos, ¿no? Si tiene las funciones específicas de repente en su ROF, por ejemplo, en su reglamento de organización, de repente a nivel formal, ¿no? Luego hablamos de protocolos también, ¿no? Cuando hablamos de actividades institucionales para prevenir o intervenir en un conflicto, también hablamos de lineamientos, por ejemplo, ¿no? Hay instituciones públicas, instituciones, organismos constitucionalmente autónomos, eh, instituciones del Estado que tienen bastante desarrollado el tema de protocolos y mantener conflictos. El protocolo te va a decir cómo actuar frente a una determinada. Eso también ha ido mejorando en el tiempo, ¿no? No es lo mismo los protocolos que contamos con el año 2023, que son bastantes, por ejemplo, en el año 2008, 2009, ¿no es cierto? La misma a la conflictividad o el mismo, o cómo están de repente apareciendo muchos de manera compleja, crecimiento, ¿no? De estos protocolos, de estas mejoras en la gestión pública para gestionar los conflictos, ¿no? Ha estado aprendiendo a gestionar los conflictos y me atrevería a decir de hoy ya tenemos un buen bagaje, una buena cantidad de personas que conocen, ¿no? Sobre el tema de prevención e intervenir en conflictos sociales, ¿no es cierto? Eh, Hablamos de procesos también, ¿no es cierto? Si esos procesos están mapeados, justamente a cómo procesos para prevenir conflictos, ¿no? Eso también está ligado con los protocolos. Es el tema de coordinación, ¿no? Porque en realidad, pues, la experiencia nos dice que los conflictos van a ser prevenidos cuando van a haber coordinaciones no solo internas a nivel de las instituciones, porque obviamente hay responsabilidades sectoriales, pero hay conflictos que son multisectoriales, ¿no es cierto? Que tienen no por un sector, sino por varios sectores, ¿no? Entonces, o varios también, ¿no? Varios sectores para hablar del poder ejecutivo, o varias instituciones, por ejemplo, de organismos constitucionalmente autónomos o en general, pues, ¿no? Para haber coordinación. Entonces, una muestra de la capacidad que es también que coordina esta institución con otras instituciones, ¿no? Para prevenir conflictos. Eso también nos habla de las capacidades institucionales, ¿no? Los recursos humanos también, lo habíamos dicho, el capital humano, ¿no? Que entrenado está el personal en estos enfoques de prevención de conflictos, que han llegado a una maestría, un diplomado, ¿no? Eh, o en general el mismo ejercicio profesional en materia de manejo de repente de mesas de diálogo o algún otro prevención de conflictos, ¿no? Eso también obviamente va a implicar la capacidad institucional de una determinada institución, ¿no? En su capacidad institucional de conflictos. Hablamos de recursos materiales o financieros también, ¿no es cierto?
institución que tiene pues un presupuesto mínimo dedicado a acciones de prevención de conflictos, que una institución que sí tiene de repente un pliego presupuestario mucho más holgado, que una mayor, de repente, ejecución de acciones, recursos materiales, materiales de repente de capacitación, de levantamiento de información, ¿no? De seguimiento, eh, ¿no? Existen esos recursos materiales y o financieros, ¿no? Y los costos, tiene mapeado los costos económicos para, en este caso, los costos para su gestión, ¿no es cierto? Un conflicto de repente que puede impactar, ¿no? Negativamente. ¿No? Entonces, hablamos de varios componentes, como ustedes pueden ver, que pueden ser tranquilamente operados en indicadores para medir las capacidades institucionales, eh, en este caso para la gestión de los conflictos, ¿no es cierto? Al final, pues vamos a tener de medir, ¿no? Estas variables, podríamos obtener un resultado, ¿no? Es decir, que tal institución tiene altas capacidades para prevenir conflictos, institución tiene capacidades medias, o esa institución tiene muy bajas capacidades porque no tiene protocolos, no tiene procesos mapeados, coordinaciones, ¿no? Así es como estas variables pueden justamente en las capacidades para prevenir conflictos sociales, ¿no? ¿No? La buena noticia es que el Estado peruano justamente conflictos bastante complejos y que incluso han impactado muy fuertemente en la gobernabilidad, conflictos que escalan y son los conflictos más complejos, ¿no? Cuando las demandas escalan a nivel nacional y son los conflictos en los que pues justamente ha realizado estas mejoras o ha pulido las formas en las cuales intervienen los conflictos sociales, ¿no? Vamos a hablar de algunos aspectos importantes, porque es corto. Y justo lo que nos decía Fred, ¿no? La voluntad, ¿no? Fred nos decía en el chat eh, sobre, puede haber capacidades, pero más trascendente es la voluntad de las partes, ¿no? Y acá hablamos ya del nivel político y del nivel técnico. Cuando hablamos de capacidades institucionales, también hay que también necesariamente tenemos que hablar de político y de un nivel técnico, ¿no? Porque pueden haber de repente los mejores o la gente más justamente entrenada en esos temas de prevención de conflictos, pero también tiene que haber un nivel político que justamente haga que estas decisiones, el nivel político es vinculantes, ¿no es cierto? Pero si no hay justamente este nivel político, esta voluntad de diálogo, entonces no, de repente no se llega, ¿no? A resolver un conflicto. Y eso es lo que, ¿no? Muchas veces puede haber un alto nivel técnico, pero el nivel político de predisposición al diálogo o predisposición a buscar una solución, pueden ser un sinnúmero de factores que pueden ser analizados, eh, no se llega justamente a buen puerto, ¿no? Y es la importancia del nivel político. Por eso tenemos el primer ministro. Y esto ha ido mejorando, obviamente, en el tiempo, ¿no? Antes, actualmente, ustedes, ya les comenté que la Secretaría de Acción Social y Diálogo es una secretaría que depende del ministerio, de la PCM, ¿no? Antes, secretaría, sino era una oficina, ¿no? Una oficina nacional, ¿no? Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad se llamaba, ¿no? La ONDS. La 9, con el gobierno de Ollanta entra en una región y, bueno, adquiere la arquitectura institucional día de hoy, ¿no? Pero justamente el rol del primer rol político, ¿no es cierto? En general, el rol del primer ministro es un rol es del presidente, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? El primer ministro actualmente no ha sido el mismo, ¿sí o no? En las gestiones del gobierno, ¿no? Algunos han tenido un rol cohesionador, concertador, y otros han tenido un rol totalmente distinto, ¿no? Entonces es importante el nivel político también en el conflicto, o sea, no es algo que podemos dejar afuera, no necesariamente tenemos que incluirlo al momento de analizar las capacidades. Y ese es un cuadro que
que lo pueden revisar en un artículo que escribió Giselle Gómez y Sandro Macasi el año pasado, ¿no? Donde analizan justamente este nivel de desarrollo institucional por cada uno de los periodos presidenciales, ¿no? Eh, Incluso mencionan el estilo en el manejo de los conflictos, en este caso sobre del primer ministro, ¿no es cierto? Tener un estilo en el manejo de los conflictos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente que en el gobierno de, claro, el gobierno de Alejandro, estamos hablando del año 2000, principio de los 2000, ¿no es cierto? Vemos el nivel de conflictos que tuvimos después, por ejemplo, en el gobierno de García, nos mencionan que tiene un estilo negociador, ¿no? En el caso de Alan García, menciona un estilo más confrontativo, ¿no? Hay casos, en esos casos en los cuales el primer ministro gestiona directamente, sin intermediarios. Hay otros casos en los cuales lo hace un funcionario como secretario de Gestión Social Ideal o de repente el subsecretario, ¿no? Esto va a variar, ¿no? Y es quería partir, ¿no? Que el estilo en el cual se gestiona un conflicto político es variable, ¿no? Hay muchos casos en los cuales el propio primer ministro, de repente el ejemplo más fresco lo tenemos en el gobierno de Castillo con el primer ministro Bellido, que justamente era la zona. Recordemos que él tenía un nivel más de intervención más directo. Eh, de, de otros presidentes puede ser también un rol totalmente distinto, ¿no? Pero esto también viene acompañado de un nivel de capacidades, ¿no? Institucionales, ¿no? De repente se han aprobado lineamientos, protocolos, etcétera, ¿no? Lo que sí yo veo desde, desde la óptica hizo, digamos, estos temas de los conflictos, es que sí ha habido una mejora, ¿no? Ahora tenemos más protocolos, más lineamientos, más instrumentos que nos permiten justamente acercarnos de mejor manera a los conflictos. No sé, lo que no se tenía de repente hace unos 15 años. Nos, eh, entonces, eso es un poco para comentarles el tema del nivel político, capacidades institucionales para prevención de conflictos, ¿no? Que en realidad, pues yo creo que tiene que ir de la mano con el poder, con el nivel técnico, ¿no? Vamos a ver algunos antecedentes, porque ya estamos con la hora, eh, estamos con la hora, a ver un momento. Esto lo vamos a hablar, esto es lo que les comentaba, lo que es el siglo XX, ¿no? En el siglo XX también ha habido acción colectiva, ¿no? En general, conflictos, acción colectiva. Este es un titular de Martes Rojo, dice, escalada comunista para capturar el poder. No, este recorte es de una época, es de una época bastante, con bastante efervescencia, ¿no? Esta es una viñeta también de Carlín, ¿no? Que está un conductor ahí llevándolo en ese momento era Francisco Morales Bermúdez, le dice paro general, y asustó, ¿eh? Porque justamente estamos en el contexto del paro. Recuerden el paro, todos dicen que fue el mayor paro pues, nacional, que fue el paro de 1977, ¿no? Durante el gobierno, Fuerzas Armadas, el gobierno en el segundo periodo, ¿no? El periodo de Francisco Morales, ¿no? Fue tal la convulsión social, obviamente no había enfoques de repente, estábamos en un periodo, bueno, un periodo auto, ¿no? Pero lo que hizo esta efervescencia social, bueno, el gobierno dio un paso al costado, convocó a constituyente, convocó a las elecciones, tuvimos ¿no? Gracias a esta, justamente, el gran logro, ¿no? Social del paro del 77, justamente fue que se convocó en el 78,
y en el 79 se aprobó la constitución política del Perú, ¿no? Y se convocaron elecciones, bueno, que ya desde el año 80 pues tuvimos un retorno a la democracia, ¿no? Ese fue el gran logro, ¿no? De la, en realidad, pues, del estallido social del 77, al 19 de julio, ¿no? Obviamente hubieron antecedentes, ¿no? Como el IMAZO en el 75. Estamos hablando de años bastante, pues, con bastante efervescencia social, bastante acción colectiva, ¿no? El conflicto tenía ahí, habían partidos políticos institucionalizados, ¿no? Habían liderazgos un poco más reconocibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo tuvo, fue un, logró resultados este paro, ¿no? Los resultados que querían las personas que estaban demandando un cambio en este caso, ¿no? Articulación o en realidad pues bastante, pero por esto, ¿no? Bueno, esto no lo vamos a ver con tanto detalle por el tiempo, porque es importante hacer una comparación con lo que ocurrió en el año 2020. En el año 2022 también tuvimos un año de gran social, como ustedes saben. Hubieron las protestas, ¿no? Que un poco se anticipaban desde el año de noviembre, pero claro, no tuvo de repente el, el nivel de repente de articulación que tuvo el 70, no tuvo los resultados tampoco, ¿no? Que tuvieron el 77, porque en realidad pues creo que hubo un cansancio ahí participando en la acción colectiva, movimientos reconocibles justamente en el año 2022, hace 30 o 40 años no habían, ¿no? Por ejemplo, los movimientos indígenas y comunidades campesinas, movimientos regionales contra la minería, movimientos regionales por el agua y otros recursos, movimientos de defensa de derechos humanos, movimientos fuertes, ¿no? Eh, que también nos muestran un desarrollo institucional, en este caso que tienen que ver con la defensa de derechos, muchos de ellos, ¿no? Y ese es un panorama actual de la conflicto social que tener en cuenta, ¿no? Porque si bien tenemos unas buenas capacidades, o las capacidades han mejorado, ¿no? En materia de prevención de conflictos, como ese lado, no hay que tener un contexto en cuenta, ¿no? Que es que esa es la evolución un poco de la conflictividad social en el Perú, ¿no? Y justamente lo que les quería comentar, ¿no? Marcados en rojo dos conflictos que creo que han marcado un antes y un después, ¿no? En materia que han mejorado las capacidades para prevenir conflictos, ¿no? El conflicto en Ilave, que fue un conflicto bastante grave, y fue un conflicto justamente que cuando ocurrió, ¿no? Cuando ocurrió, la Defensoría del Pueblo ya realizando acciones de monitoreo y prevención. Ahí justamente este conflicto, luego creó la Juntía de Prevención de Conflictos ya para hacer una permanente, ¿no? Y desde ese año, fíjense, viene realizando que todos conocemos, ¿no? De la Defensoría del Pueblo por el conflicto que fue un conflicto, no fue un conflicto por temas de activas, como los que vinieron después, fue un gobierno por temas político, básicamente fue un conflicto por asuntos de gobierno local, ¿no? Pero sí, pues, en realidad marcó, marcó, eh, marcó en temas de gestionar conflictos, ¿no? Porque ahí se tenían que de interculturalidad, temas del poder, ¿no? El poder local, ¿no? Formas de entender el poder local. Y ahí vinieron otros conflictos un poco más, todos en realidad los que he hablado son bastante mediáticos, ¿no? El conflicto justamente por Quilich en Cajamarca, el Moqueguazo, ¿no? Recuerden que hubo el puente Montalvo, porque hubo temas de insatisfacción de la repartición del canon, ¿no? Entre Tacna y ¿no? ¿No es cierto? Esto, bueno, pero el conflicto de una manera
bastante distinta a cómo se gestionaría un año después el Baguazo en Amazonas, ¿no es cierto?, que tuvo el saldo lamentable que todos conocemos, ¿no? Después hubo el conflicto en Nova en Cajamarca en el año 2011, el conflicto en Espinar en Cusco en el 2002, y en general bastantes conflictos que han ido haciendo, ¿no? Varios, todos los que he enumerado ahí, los he enumerado por mediáticos y en algún momento de su desarrollo han llegado a una etapa crítica, ¿no? El hecho de que hayan llegado a una etapa crítica ha necesitado que el Estado tenga una quedad, ¿no? Y obviamente esto se ve reflejado en el aumento de las capacidades institucionales en muchos casos, ¿no? El aprendizaje, el Estado también aprende en esos 20 años, pues, a cómo gestionar, ¿no? De no tener nada, de no tener ningún lineamiento, a acercarse, ¿no es cierto?, a diferentes actores, a tener ya protocolos, formas de actuar, ¿no? Formas institucionales de actuar. Eso es un protocolo, ¿no es cierto? Formas como voy a actuar para prevenir, gestionar o intervenir en un conflicto determinado, ¿no es cierto? Ha habido una evolución de la conflicto en el Perú, ¿no? Eh, Justamente en el último punto incluir las movilizaciones sociales por nuevas elecciones, ¿no es cierto? Bueno, eso es la protesta hacia la apertura política en el Perú, un poco para de repente dar lo que mencionaba en las diapositivas antes, ¿no? Que es, bueno, esa es una medición que realizó esta semana, sí, esta semana libro 40 años de contienda política en el Perú. Lo ha sacado con la Universidad Católica. No he leído todavía porque el libro ha salido del horno, pero habla de esto un poco, ¿no? Ya Moisés Arce desde hace algunos años, las protestas sociales, la contienda venía en realidad apareciendo en el país, pero también de la mano de la apertura política, ¿no? Porque ustedes pueden ver en pantalla, a partir del año 2000, en enero del 2000, donde hay una apertura del sistema, al sistema democrático y a la celebración de elecciones vivas, elecciones regulares, ¿no es cierto? Eh, Donde también hay un aumento, pues, el número de protestas. Y eso tiene que ver también con, obviamente, con las actividades económicas que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, la década de los 90, donde hubo un menor número, ¿no?, de protestas, pero obviamente la apertura política era la que teníamos en los años 2000, ¿no? Y también, o ¿no?, en los últimos 5 años de, de los 80, del 85 al 90, también vemos un mayor número, ¿no? Porque obviamente es un sistema democrático, ¿no? Eso nos habla un poco, Moisés Arce, tiene que ver mucho también con las capacidades institucionales, ¿no? Para conflictos, ¿no? Y cómo un poco yo he ido abordando desde el año 2000 prácticamente, cómo aumentando estas capacidades tendría que ver también con esto. Eh, bueno, ya creo que está vencido. Acá el chat. Eh, Eso es un poco lo que quería compartir sobre las capacidades institucionales, ¿no? Claro, ahí Frank nos dice crisis política, democrática, corrupción, crisis ambiental. Es cierto, ¿no? Hay un número de coyunturas críticas que también van a influir en el manejo de la competitividad, pues, ¿no? Y creo que la pandemia, cual pues ya hemos salido, pero esta pandemia agudizó o vino justamente estas brechas que se tenían que cerrar, el estado de la competitividad social actual. Loreto, desde hace ya unos años, ¿no?, yo diría desde hace unos 2 o 3, está concentrando la mayor cantidad de conflictos a nivel nacional, ¿no? Poco que Cusco y Apurí ha cedido la posta a Loreto en materia de conflictos, ¿no? Sobre
a industrias extractivas, en este caso a lo urbano, a industrias de hidrocarburos, petróleo, ¿no? Eh, Actualmente me desempeño en el sistema electoral, relato de la conflictividad general con los conflictos que pueden ocurrir en las elecciones, porque al final y al cabo las visibilizar divisiones o conflictos que previamente, ¿no? Y si yo les muestro, por ejemplo, el mapa de la violencia, es el departamento que concentra la mayor cantidad de elecciones violentas, por ejemplo, local, ¿no? Y tiene esto, tiene, bueno, sumado, hay otros también, otros departamentos, pero guarda bastante relación, pues, ¿no? Con la conflictividad social, ¿no? Obviamente esto no es, hay un tema de necesidades básicas insatisfechas, hay pues de índice de desarrollo humano, hay un tema de densidad del Estado, ¿no? Variables que creo que vale la pena tomar en cuenta. Si bien pues no son, se relacionan con las capacidades institucionales, ¿no? Porque la problemática del conflicto obviamente necesita respuesta del Estado, que en este caso tiene que ver con capacidades institucionales, pero obviamente va a estar de alguna forma impactada por algunas variables, pueden ser variables estructurales como la pobreza, la desigualdad, ¿no? O algunas variables políticas, ¿no? Es decir, que variables que no, de repente no se mueven, o se mueven en el tiempo, ¿no? Las variables estructurales se mueven más lento en el tiempo, ¿no? Pero van a haber en general, es importante tener en cuenta el, ¿no? Ahí está Loreto, por ejemplo, ¿no? Fíjense que el promedio prácticamente está entre 14 y 18 y de pronto Loreto se distinta conflictos. Según el último reporte de la Defensoría, ¿no? El de octubre, eh, es el último que ha salido. Me imagino que el de noviembre no va a ser muy distinto, pero eso también habla justamente de las capacidades del Estado, ¿no? Y qué está pasando de repente en Loreto, de repente cómo están las capacidades institucionales ahí para prevención de conflictos, ¿no es cierto? O para el manejo de conflictos, ¿no? Eso también, pues, yo creo que tiene que ir de la mano, ¿no? Con estas capacidades, ¿no? Se habla poco de capacidades, pero es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, bueno, acá hay un poco más de detalle sobre las capacidades. Es un poco el cuadro que hemos visto, ¿no? De cómo se gestiona desde la PCM, que esto, bueno, ha ido cambiando los decía, ¿no? Enfoques centralizados, enfoques descentralizados, ¿no? Esto justo teniendo un correlato con los primeros ministros en la parte superior y con los diferentes que son los círculos rojos, ¿no? De cómo se han gestionado, ¿no? Bueno, eh, espero que estas nociones, ¿no? Un poco acercarse, ¿no? A esto de las capacidades institucionales bastante interesante. Hay algunas tesis de pregrado que realizan, por ejemplo, algunas capacidades, midiendo, por ejemplo, cuántas eh, en materia de prevención de conflictos que cumplen las veces de oficinas de prevención de conflictos, de gerencias, ¿no? Específicas. Existe, por ejemplo, a nivel de gobierno regional, a nivel de gobierno, a nivel de ministerios, ¿no? Obviamente, ¿no? Con el apoyo que ha tenido de cooperación internacional, presupuesto, ¿no? Que han dado esas capacidades, ¿no? Las pueden consultar también, ¿no? Interesados, ¿no? Es un tema bastante importante y bueno, en el sistema electoral, por ejemplo, en el que yo me desempeño, también ha habido un aumento de las institucionales, ha habido una mejora, ¿no? Pero obviamente esto en el tiempo creo que sea estático, ¿no? Esto va a ir mejorando, esto va a ir modificándose conforme los conflictos vayan apareciendo, nuevas necesidades vayan apareciendo,
nuevos actores se vayan relacionando. En general, como todo proceso es algo dinámico que va variando en el tiempo, ¿no? Entonces, son fotos que hemos visto que se han ido, pues, variando en el tiempo. Pueden consultar, eso es un poco el marco normativo a tener en cuenta en materia de prevención y gestión de conflictos sociales. Lo último que tenemos es la resolución del diálogo que está en pantalla, la del 2021, ¿no? Que acá la resolución ministerial del 2011, ¿no? Antes del 2000, la resolución ministerial 161-2001 PCM era la que definía el conflicto, veía las formas de abordaje, ¿no? Pero ha habido una actual sumado a la publicación de protocolos que en la resolución de Secretaría de Acción Social y Diálogo 008-2021, SGCD, que es la política justamente eh, consolida, ¿no? Las formas en las que es aplicable para el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, ¿no? Gobiernos locales, formas en las cuales pues, se maneja el conflicto de gestión social, ¿no es cierto? Esto, bueno, con el marco más que nos da el Acuerdo Nacional en la Política de Estado número 4, ¿no? Son del diálogo y la concertación. Bueno, hemos estado ahora, yo les agradezco la gentileza en invitarme a Perú Gestor y quedo atento a alguna pregunta, alguna que tengan sobre el tema. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias, profesor. Agradecemos la brillante exposición que nos ofreció esta noche y a continuación pasamos a la rueda de preguntas planteada por los asistentes. Para ello, los invitamos a que puedan redactar sus preguntas en el chat o en todo caso levantar su mano para que activen su audio, por favor. Bueno, acá tenemos una pregunta de Marilyn Lanza. Dice, ¿cuál es la mejor herramienta en gestión para un conflicto social? Bueno, esa pregunta es una pregunta bastante compleja. Yo diría que, digamos, yo no creo que haya una mejor herramienta específica. Hay varias herramientas que permiten, de alguna forma, gestionar un conflicto. En primer lugar, yo creo que es identificar las demandas, ¿no? Y eso es algo que se está mejorando, ¿ah? Porque muchas veces cuando se aborda esa problemática, se aborda de repente lo inicial justamente es identificar lo que ¿no es cierto? La demanda colectiva, la demanda social. Que ya identificó la demanda, ya, ya vienen ya otros componentes, ¿no es cierto? En realidad cada institución va a tener sus propias herramientas. ¿Por qué? Porque su nivel de intervención es distinto también, ¿no? Por ejemplo, no es la misma intervención que tiene el Ministerio de Energía y Minas, bien, que la intervención que tiene el Ministerio de Cultura, por ejemplo, en materia de conflictos, ¿no? Cada uno va a tener sus herramientas distintas, ¿no? O no es la misma herramienta que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto? Eh, Esto va a depender del nivel técnico que justamente una determinada institución y sus funciones también, ¿no? Porque no todas las instituciones tienen funciones distintas, ¿no? Entonces, pero creo que la herramienta tiene que ver con identificar las de- ¿no? Y lo que ver, pues, con identificar las causas del conflicto, ¿cierto? Pero también formas de relacionamiento, de comunicación, ¿no? El conflicto tiene que ver mucho con comunicación, con percepciones, ¿no? Yo, de las experiencias que tengo, las percepciones y esto vinculado con el lado comunicativo van a ser importantes, ¿no? Formas de comunicar, ¿no? Eh,
cosas complejas de repente, que en realidad no todos pues, vamos a entender, ¿no es cierto? Tienen que ver, por ejemplo, con temas ambientales, ¿no? O procedimientos, por ejemplo, ¿no? En realidad, pues no todos vamos a entender esos procesos complejos, pero si es que hay formas de comunicarlo, va a ser, si hay buenas formas de comunicarlo o maneras efectivas que el mensaje llegue, obviamente esa va a ser una mejor herramienta o un mejor abordaje de que si yo comunico de repente técnicamente, ¿no? Algo, ¿no? Entonces va a ser variable también, ¿no? Pero sí pondría esos puntos, ¿no? Identificar nada y justamente en base a las percepciones, formas de comunicar. Bueno, gracias Marilyn por tu pregunta. De repente alguien más tiene alguna duda para que pueda consultar con el profesor. Bueno, creo que no hay más preguntas, profesor. Nuevamente agradecemos la participación del profesor Aldo Guamán Arias por su brillante conferencia. Para nuestro cierre, les agradecemos encender sus cámaras para la foto correspondiente, por favor. Yo había levantado la mano para hacerle una pregunta. Adelante con su pregunta entonces, estimado Fred. Sí, gracias. Lo primero, saludar a Perú Gestor y también a Aldo, una exposición bastante importante. Yo quería un poco señalar de que la crisis estructural sistémica que vive el país es que precisamente no hemos sabido alertar los conflictos, ¿no? Entonces, se ha ido desencadenando en diversas instancias en la estructura del Estado y también desde la crisis política misma. En ese sentido, yo quisiera preguntarle algo de que, ¿qué se tuviera que hacer y quiénes? Porque estamos en una situación bastante delicada a nivel del país y a nivel de las regiones. Y sinceramente puedo decirles de que yo conozco el tema y sé de que no se está asumiendo con, con plenitud y con responsabilidad los conflictos que se están generando en todo el ámbito del país y conflictos diversos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación que Aldo plantea y que en este caso Perú Gestor pudiera un poco inducir a que se tome mayor importancia a estos espacios? Porque que yo sepa, por ejemplo, en las regiones ya no existen esas oficinas de gestión de conflictos, ¿no? Entonces, creo que por ahí tenemos que asumir conscientemente de que hay responsabilidad también del Estado, pero también desde las instancias de la sociedad civil, porque no se busca la alternativa de la solución, porque lo correcto es el diálogo, la negociación y la concertación, que es lo que tuviéramos que llegar, ¿no? Pero desgraciadamente eso no se está llegando. ¿Cuál sería tu propuesta, Aldo, para que un poco encajemos en este contexto de crisis en el que vive nuestro país y las regiones? Claro, Fred, gracias por la intervención. Es un punto interesante que mencionas, ¿no? Hay bastantes conflictos que están, digamos, que son una bomba de tiempo en regiones y obviamente, pues, pueden, en realidad, pues, en cualquier momento visibilizar esas contradicciones de repente que ya existen, ¿no? Hay, en realidad, pues, creo que claro, de repente en algunos gobiernos regionales hay esas oficinas, en otros no, ¿no? Pero hay espacios que han ido, tengo conocimiento, hay espacios que han ido apareciendo, sobre todo de coordinación, ¿no? Yo, bueno, no estaba en el sistema electoral y lo que ha dado bastante resultado es la articulación del Estado, ¿no? Porque ya cuando hay un conflicto y el Estado mismo está desarticulado, creo que es un problema más, ¿no?
Estado está articulado. Y ojo, articulado no significa que todos tengan la misma visión, ¿no? Pero sí tienen que ser comunicados. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, desde ya, bueno, algunas gestiones, impulsó los comités regionales de prevención de conflictos, ¿no? Que en algunas regiones estaba, por ejemplo, por la, por las prefectos, ¿no? Por las prefecturas, ¿no? En este caso, regionales, y tenían el apoyo de los prefectos, ¿no? Pero, y bueno, participación también de la Defensoría del Pueblo, la PCM, con instituciones, ¿no? Que le daban, pues, coherencia a la actuación del Estado, ¿no? Yo sería la idea de impulsar soluciones de ese tipo, ¿no? Es decir, de impulsar entes colegiados, ¿no? Que estén que justamente articulen al Estado, la intervención del Estado que es organizada, ¿no? Por ejemplo, las mancomunidades, por ejemplo, han funcionado muy bien en algunos aspectos y cuando han involucrado pues a dos o más gobiernos regionales. Estas soluciones de alguna forma colegiadas o articuladas que son un poco las en las cuales yo pondría énfasis, ¿no? Algunas ya existen, están subutilizadas también, ¿no? Porque de repente hay disposiciones como esas de repente regionales, hay disposiciones que facultan justamente para usarlas, pero no se usan, o de repente mucho de la gestión, ¿no? Es muy irregular. Algunas veces sí, algunas veces no. No hay esa institucionalización, ¿no es cierto? Pero la idea de institucionalizar estas formas de intervención, que el Estado esté articulado, esté cohesionado, comunicado, yo creo que por ahí podría ser una buena forma de solucionar, ¿no? O de anticiparnos eh, futuras crisis que podrían ocurrir, ¿no? Gracias. Gracias a ti, gracias. Bueno, gracias por tu pregunta, Fred. Nuevamente les agradecemos encender sus cámaras para la foto correspondiente, por favor. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Nos vemos en una siguiente oportunidad.